Damos la bienvenida a nuestro querido abogado, David. ¿Cómo estás, David? Hola, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Con un poco de... Hay calor, hacía frío hace un tiempo, ahora calor, así que estamos entre un poco resfriados, así que... No, resfriado a temperatura. distancia, ya. Agosto, Mantengámonos. tiene que pasarlo agosto. Agosto. Sí. Bien, oye, Maca no tiene ni un respeto con nuestro abogado. Oye, No, no, usted. es un abogado, ¿sabes que te está puede culpando demandar? Usted, está diciendo usted porque ¿A mí? se ve esbelto, se ve joven. Ya, sí. No, David es joven. No, pero... Muy bien. Partamos con el tema del día de hoy. Es bien interesante porque por lo general siempre lo que se habla de los contribuyentes es lo que se les exige a ellos por parte del Servicio de Impuestos Internos. Pero por el lado de lo que significa el tema de los derechos del contribuyente no se habla mucho. Así que cuéntanos. Sí, este es un tema, podemos decir que en el derecho tributario es donde más se visualiza el desbalance entre el Estado y los gobernados o administrados. Ya. Nosotros, los contribuyentes. Y esto se debe principalmente porque la labor del fisco, en este caso, es recaudar dinero. Por lo tanto, impone al contribuyente. El asunto es que nosotros vivimos en un estado de derecho, es decir, donde existen garantías y, si no fuese así, el fisco podría abusar de poder. Es lo que se discute hoy en día con la Constitución y los derechos fundamentales. Ya. Entonces, pero aquí, en derecho tributario, se demoró en que existiera un catálogo o un listado de esos derechos. Recién el 2010 lo tuvimos expresamente en el Código Tributario. Por lo tanto, primero la gente desconoce cuáles son sus derechos y cuando el servicio inicia un procedimiento de revisión o de fiscalización, el contribuyente no sabe muy bien qué hacer. Y eso nos toca a nosotros como consultores de saber que me llegó una citación, me llegó una notificación, ¿qué es lo que hago? No entiendo. No, y ahí delicado, ¿a ti te ha llegado alguna notificación del Servicio de Impuestos Internos alguna vez? No, ¿No? no. No, bueno, pero sí. Pero yo estaba ahí de en el caso contribuyente, mío, pero. Si me llegara a pasar. Ay, ay, ay. No, es que, No. ¿sabes lo que pasa, David? Y no sé, amigo televidente, usted que está ahí. Claro, si llega una carta del Servicio de Impuestos Internos, uno se imagina y dice, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a quitar la casa o algo así? Entonces, no tenemos muchos derechos o no tenemos conocimiento de esos derechos. Pero así como en concreto, para para que toda la gente sepa en la casa también, uno también como una persona que yo también soy bien distraído y no soy como tan aguja en ese sentido, pero es importante saberlo. ¿Cuáles son estos derechos en sí que tiene el contribuyente? Bueno, son grupos de derechos. Podemos comenzar con el primero, que es la información. Para tomar decisiones, uno tiene que tener información. Ya. Yo tengo que saber que existe un procedimiento de fiscalización en mi contra. No puedo enterarme por el vecino o porque un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Supe que está en un procedimiento. No, yo tengo que saber directamente del servicio, que es el ente fiscalizador, que comenzó un proceso. Y esa información debe iniciarse con una notificación. Por lo tanto, el contribuyente tiene derecho a ser informado. Y no solamente de eso, sino también de las resoluciones, de los oficios, de las circulares que emite el servicio en adaptando o interpretando esta normativa tributaria. Como dato, nosotros el año 1902 es donde se crea el Servicio de Impuestos Internos. En 1902. Y se creó a propósito de fiscalizar el impuesto a los alcoholes. Se reguló el impuesto al alcohol y se creó junto con ello esa administración tributaria de fiscalización. Después, obviamente, se le cambió el nombre con el paso del tiempo a Servicio de Impuestos Internos. O sea, el alcohol fue el que dio inicio al servicio. Mira, no sabía eso. El alcohol le dio inicio al Servicio de Impuestos Internos. Ya. ¿Y cuál en sí, como institución, claro, a uno le llega esa notificación, ¿qué es lo primero que debería hacer? Aparte de asustarse. Porque no se asustaría cualquiera, ¿no? Claro, claro, te llega la cartita ahí. Oiga, está citado. Bueno, es como dije, este concepto de información es bien amplio. Tengo derecho a saber quiénes son los funcionarios que están a cargo de la investigación. Tengo derecho a que se me informe el ejercicio de mis en el cumplimiento tributario, el ejercicio de esos derechos, los plazos que tengo para poder responder, para poder entregar información. O sea, eso es la información que debe venir justamente en la notificación. ¿Por qué? Porque como el derecho tributario pertenece al derecho administrativo, ¿cómo se concretan estos actos del Estado? A través de documentos. Se materializan a través de documentos. Por lo tanto, la notificación tiene que ser escrita
La resolución tiene que ser escrita, la citación tiene que ser escrita y es formal, es decir, tiene que apegarse a una serie de formalidades. Ahí es donde los abogados tributaristas lo primero que hacen es revisar justamente si acata la forma. Porque como le dije, es un derecho formal. Por lo tanto, lo primero es la información. Ya. Segundo, que se presuma la buena fe del contribuyente. ¿Qué quiere decir que se presuma? A ver, yo miro, tenés buena fe tú, ¿no? Yo tengo buena fe tú. Sí, no, Ya. a mí se me nota. Sí. Ya. Se presume, o sea, que el contribuyente está haciendo las cosas bien. Exactamente. Pero esto tiene importancia desde el punto de vista jurídico de defensa. ¿Por qué? Porque si el Servicio de Impuestos Internos dice que yo hice un acto indebido, supongamos, él tiene que probar que es un acto indebido. Por eso que se presume mi buena fe. Él tiene que probar que yo incurrí en un acto ilegal. Y en este caso, David, ¿a qué le llamamos acto indebido? Por ejemplo, Luca, aquí, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando decimos un acto indebido ante el Servicio de Impuesto Interno? No sé, ¿Qué algo, sería, por algo que ejemplo? uno hace más o menos tránsfuga, ¿no? Como quizás Un ejemplo. obviar algo, algún dinero, no sé. O no, bueno, no, o sea, eso es lo que se me viene a la cabeza ahora. Yo he como cotizado muy poco como contribuyente, pero... Supongamos que Lucas de la O comienza a influencer y comienza a hacer canje. Entonces le empiezan a dar cosas, Claro, y no lo muebles declaro. y un montón de cosas. Y después el tanto canje que tiene, comienza a vender. Comienza a vender y junta todo ese dinero y se compra un departamento. Ahí el Servicio de Impuesto Interno lo podría llamar y decirle, señor, usted, eso sería como algo... Es lo que hablamos dentro del concepto indebido dependiendo de lo que no declaró. Ah, O sea, claro. porque, como hemos hablado en programas anteriores, ¿Ya? uno tiene el deber de informarle al servicio, informar los ingresos. Ah, Por lo tanto, si no lo informé en el plazo debido, que no lo hizo, no lo hizo. Sí. Claro. ahí es donde el servicio me va a llamar a terreno, me va a notificar y me va a decir, justifíquelo. ¿Cómo Entregue se compró cierta este documentación. departamento? ¿De dónde sacó Exacto. el dinero? Ah, miércoles. Que él va a decir Exactamente. son unos canjes que vendía aquí y allá. En efecto, es justamente el plazo que uno tiene para presentar esa documentación y justificar. Ah, Ya. ok. Entonces, ¿qué pasa si el servicio no le aportaron esa información o derechamente no la tenía Lucas? Lo que va a hacer el servicio es que él, por facultad de iniciativa, va a calcular el impuesto que debió haberse pagado. Es lo que se llama la diferencia. Oh my God. Y ahí es donde emite la liquidación. Es decir, faltó esto, usted no lo pudo justificar, no lo declaró, por lo tanto, esto tiene que pagar y además una sanción de multa y los demás efectos que pueden ser inclusive hasta en la lista penal, si el servicio así lo decide. Pero para eso, a él le tiene que llegar la notificación formal. Exacto. Y usted, pero si yo digo, oye, Lucas, ¿sabes que estuve viendo por internet que tiene un tema pendiente, no justificado en su declaración de impuestos, por ejemplo? Y hay gente que dice, no, déjalo pasar nomás y solito el servicio va a netear. Claro. ¿Es así o no? Por eso hablamos la información. Ese Ya. es un derecho. Lo derecho. Y es importante que el ciudadano, el contribuyente, conozca estos derechos para poder exigirlos. Porque si no los conoce, ¿cómo los va a exigir? Y existen mecanismos para poder ejercerlo. O sea, no es un lindo catálogo que todos lo conozcan y no puedan hacer efectivos. De hecho, existen recursos, existen mecanismos ante tribunales para poder ejercerlo. Wow, entonces cuando uno recibe ya la liquidación, la multa, oiga, usted tiene que pagar tanto que no pagó y todo eso, ahí que ya es post. O sea, Exacto. no me enteré, no supe, procedió todo, salió resolución. Señor, usted por esta operación tiene que pagar tal cosa, o fue multado por la diferencia. Ahí igual uno puede llegar, o sea, tiene que conseguirse un abogado tributarista. Eso, obviamente, el contribuyente va a tener que sopesarlo costo-beneficio, de cuánto Ya. es la multa, cuánto es la diferencia de impuestos. Sí, porque imagínate, sí, mira, te defiendo y sale 4 millones y tienes que pagar 200. Hay que pagar nomás. Así es la vida. Así es la Nunca vida. paga el departamento los impuestos. Hay que asumir nuestros errores, ¿no? Como contrapartida, ¿Ya? el derecho del contribuyente es el derecho a exigir las devoluciones de los excedentes de impuestos, lo que la gente conoce como la devolución de impuestos. Cuando el contador está en el mes de marzo, abril, y tiene que calcular el impuesto a pagar, lo que se llama la renta líquida imponible, ¿Ya? entre suma, resta, ajuste, agregado, le va a decir usted, tiene que pagar tanto. El contador le avisa
al cliente, que es el emprendedor, el empresario, Claro. tiene que pagar tanto impuesto. Pero puede suceder que tenga un remanente a su favor en vez de él pagar impuestos. Porque habían beneficios tributarios, por ejemplo el APB, que es el ahorro previsional voluntario, que es un beneficio tributario. Al Ya. final, entre suma y resta, quedó un excedente a su favor. Y ese excedente, el servicio tiene que devolverlo completamente y oportunamente. Y no solo eso, sino también actualizado. Por lo tanto, puede que el servicio retenga esa devolución. ¿Por qué? Porque hay un impuesto de años anteriores que no se pagó. Por lo tanto, ahí el contribuyente se puede acercar al servicio y preguntar que se le informe por qué se le retuvo esa devolución. La Corte Suprema ha dicho Ya. que el excedente de impuestos es de propiedad del contribuyente. Por lo tanto, el servicio no se puede negar a devolver ese excedente. Uno siempre asume que ellos hacen el trabajo bien. En tu caso y experiencia, hay casos que no hicieron el trabajo bien y el contribuyente dijo, oye, ¿sabes qué? El servicio, me deben todo este dinero porque no lo han hecho bien. Todo el tiempo. O sea, nos pasa Yo constantemente. asumía que siguiente y estábamos ok con el servicio. Es que es una propuesta que el servicio hace. Pero de ahí la necesidad de tener un contador donde falta imputar a esta partida, esto falta. Pero hoy día David, el tema esto de falta un contador, hay contadores que dicen, no, pero es que yo no soy contador tributario, y hay unos que hacen siguiente, no hay, y ahí quedamos. Claro, porque son dos mundos distintos. El financiero, ¿Ya? donde el contador obligatoriamente todos los años tiene que preparar el balance, que es a nivel financiero, pero a nivel tributario uno pesca el balance y tiene que empezar a hacer ajustes. Por lo tanto, es un mundo distinto. ¿Y por qué? Porque la tributación se basa en una ley. En cambio, el mundo financiero se basa por normas de contabilidad, lo que se llama el IFRS, claro, Ya. normas internacionales de información financiera. De ahí que son dos mundos distintos y que cada país tenga su propio sistema tributario. Y en este caso, ustedes como empresa, ¿qué servicios brindan? Porque lo más probable es que hay amigos que están acá diciendo, oye, voy a revisar entonces mi contabilidad porque tengo un contador que hace siguiente y el tema tributario es un tema aparte. Si hay algún empresario, algún emprendedor que dice, sabes que ya llevo varios meses, siempre estoy pagando impuestos, me gustaría que revisaran todo eso. ¿Eso lo hace la empresa en la cual tú participas? Sí, Actio Chile ¿Ya? efectúa justamente defensas ante el Servicio de Impuestos Internos por vía administrativa. Y un punto importante es que estos derechos que estamos conversando, hay tribunales que también se vinieron a crear en forma bastante tardía, que son los tribunales tributarios y aduaneros. Se crearon recién en el año 2010. Hablamos del año 1902 en que se creó el servicio y recién en el año 2010 se crearon estos tribunales que son imparciales, porque antiguamente el servicio era juez y parte. Entonces para los abogados era muy difícil conseguir y hacer valer estos derechos porque el servicio, el mismo fiscalizador, el persecutor, al final era el juez. Y ahora no, ahora es una entidad independiente, imparcial, que en el caso que se vulneren estos derechos, uno puede recurrir ante estos tribunales especializados. Oye, qué buena noticia nos trae David. O sea, Buena durante noticia. 100 años, el gato estuvo a cargo de la carnicería. Así es. O sea, diciéndolo coloquialmente. Sí. ¿Entiende el gato? No, sí. O sea, Servicio de Impuestos Internos decía ya, te multo. No sé, señor de esto, si me puede enfocar, por favor. Gracias. O sea, el Servicio de Impuestos Internos dice, te multo y tú le reclamas al mismo que te multa. Ajá. Entonces ahora, desde el 2010, lo que nos está diciendo nuestro abogado David, es que ahora hay un tribunal específico donde va el Servicio de Impuestos Internos y va usted y ahí ya dejó. Oye, qué buena noticia. ¿Y eso cómo lo sabe aquí en Nuevas Mañanas? Pues aquí en Nuevas Mañanas con Bien. David Monsalve. Entonces, ¿cuál es la invitación, David, para nuestros televidentes que tienen empresas, que siempre están pagando impuestos, que quizás tienen que explorar el área tributaria? Bueno, lo primero es que, bueno, ahora Google, uno consulta, como dice San Google, le llaman, uno puede colocar derechos de los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos también tiene la obligación de colocar en cada una de sus dependencias también exhibir los derechos. Por lo tanto, lo primero es informarse de estos derechos, lo primero. Ya. Y segundo, como es un tema bastante técnico, siempre recurrir a la ayuda de un profesional y que sobre todo se maneja en esta área, especialista.
Muy bien. Así que ese es el llamado a ejercer los derechos y si nosotros nos unimos en grupo, los ciudadanos, los contribuyentes, podemos hacer una presión y hacer que estos derechos efectivamente se cumplan en la práctica. Muy bien. Actio Chile, entonces, junto a David Monsalve, aquí en Nueva Mañana. Muchas gracias, David, por venir con Gracias a nosotros. ustedes. Que esté muy bien. Gracias. Bien.